Muy bien. Pues buenas noches. Vamos a comenzar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Y como preámbulo, la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, y el femenino, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se abre y extiende como un embudo, como un cono o como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa, correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del jarrón, ánfora o vasija. En la misma al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, comúnmente correspondiente a lo que denominamos los vientos kármicos, aquellos que condicionan la actividad conceptual y dualista de la mente, tanto la positiva como la negativa. Simultáneamente fortalecemos al viento de sabiduría, el Yeshe-Lung, que recordamos desde el momento de el nacimiento hasta la transición del morir, reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca, 3 para el femenino, energía de color rojo, y culminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que trabajamos con energía de color azul. Para esta fase de la práctica inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Una vez más retenemos la respiración girando el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos a los vientos kármicos con el viento de sabiduría en el canal central. Los mantenemos ahí y detonamos el furor interno. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, abrazándole en el gesto conocido como el puño adamantino, los dedos índices ligeramente extendidos con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales.
acorde a la instrucción de la meditación. Y con esta instrucción, llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la práctica de la estabilidad. La meditación de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilite como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad, nos concentramos en exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta.
en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción, y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa. Y la de la meditación, que desemboca y nos conduce a la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación,
mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Así, una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en exhalación y de transitar por el estado y condición de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita, como un medio hábil, la presencia de un ticle, una pequeña esfera luminosa en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Y así una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en exhalación, de transitar por la lasitud, la inhalación.
toda la atención sobre la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, reconociendo en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino. ¿A través de qué medio? El estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, y que en realidad desconocemos cómo, de qué manera, en qué momento es que ésta se haga presente o manifiesta. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas, aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente y conciencia, y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas, edificantes, virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Comprendamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Infiramos cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos, se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial
de la experiencia que de estas derivamos, naturalmente siempre personal, siempre íntima y subjetiva. Finalmente entendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara. Esto es, a la existencia cíclica, la vida condicionada por la matriz del triple veneno, la ignorancia, el aferramiento y la aversión. En esta todos los seres sufren. Sabemos, transitan y experimentan innumerables dificultades y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero. Naturalmente los Budas, los seres liberados a los que llamamos arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólica, representativamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde estas cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos la Malá Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, la Malá Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Asentemos nuestra intención. La de cultivar una condición de atención y concentración. Escuchar de esa manera. Y nuestra motivación, hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención, y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Y ahora, si son tan amables, vamos todos a dar inicio a nuestra sesión con la recitación de las plegarias de aspiración, comenzando por la de refugio y la generación de la intención excepcional que es la bodhicitta. Recuerden que el objetivo de esta plegaria de aspiración es reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, una que pueda garantizar para nosotros un sendero que eventualmente nos oriente y dirige a la consecución del bienestar genuino. El refugio es uno que nosotros simbolizamos a través de la estructura de la triple joya. El refugio en Buda, el refugio en Dharma y el refugio en la Sangha. El refugio en Buda tiene muchas dimensiones. La primaria, la elemental, evidentemente la remembranza
inspiracional en la figura del fundador de nuestra tradición, Siddhartha Gautama, y en sus hechos de vida que le condujeron a la posibilidad del reclamo de la plenitud de la conciencia compasiva y omnisciente del despertar. En segunda instancia, en el estado lúcido y despierto de la mente, aquel libre del velo de las aflicciones, del que depende y del que emana o del que se propicia y detona, el equilibrio que da pie a la emergencia de la salud mental óptima, prerequisito del bienestar genuino y su reclamo. Y en última instancia, lo que llamamos el Buda interno, la naturaleza esencial de la mente, con la aspiración de que la misma presente en todos los seres sensibles, y como bien sabemos, desde la perspectiva explicativa de las tradiciones más elevadas del tantrismo indotibetano, una que no requiere en realidad de ningún tipo de purificación o fortalecimiento. Lo único que tenemos que propiciar es la eliminación de los distintos velos que impiden su libre y natural manifestación. Así que tomamos finalmente refugio en esa naturaleza esencial que no es otra que la conciencia búdica. Y generamos simultáneamente esa conciencia llamada excepcional, la bodhicitta, Changchup Kisem, en sus diferentes dimensiones, la bodhicitta aspiracional, el deseo de poder actualizar la expresión más profunda y refinada de la bondad amorosa y la compasión, Karuna y Maitri, en beneficio no solo propio, sino de aquel de los que nos rodean, la bodhicitta excepcional o la bodhicitta ulterior, que es la consecución de la comprensión de la vacuidad y el surgimiento dependiente, como el antídoto primario que nos puede liberar de nuestras distintas aflicciones. Al mismo tiempo, lo que llamamos la bodhicitta relativa, ¿verdad?, que es precisamente la estructura de la bondad, el amor y la compasión, y la bodhicitta absoluta, que es la comprensión de la vacuidad. La bodhicitta aspiracional, el deseo de hacer esto presente en la vida, y la de la aplicación, la determinación de ponerlo en práctica en el contexto y seno de nuestra vida cotidiana. Después, como bien saben, evocamos lo que denominamos los 4 pensamientos inconmensurables. Se les denomina de esta manera por 2 razones esenciales. Primero, por su objeto, inconmensurables, infinitos seres. Y 2, el beneficio inconmensurable que aquel que enuncia esos pensamientos de los mismos deriva. Esto es la bondad amorosa, Karuna, la Maitri, la compasión, Karuna, el regocijo y la imparcialidad. ¿Sí? El deseo de que todos los seres puedan ser felices, identificar las causas que propician y detonan ese estado y condición, el deseo de que todos los seres puedan dejar de sufrir y puedan simultáneamente identificar especialmente las causas sustanciales que detonan y propician nuestras dificultades y problemas recurrentes, la capacidad de celebrar la virtud que otros expresan en oposición a envidiarla, y la imparcialidad, que es, por un lado, el reconocimiento de la plataforma de comunalidad que nos vincula y una a todos los seres sensibles, que no es otra que la aspiración y deseo de bienestar y la trascendencia del dolor, así como la capacidad de podernos, a través en especial de la fuerza de la cognición y la imaginación, colocarnos siquiera temporalmente en los zapatos de otros para poder comprender y entender su circunstancia, para poder generar un espíritu de cercanía y empatía con ellos. Estos son los 4 pensamientos inconmensurables. Después hacemos la ofrenda simbólica del universo que llamamos la ofrenda del mandala. En esencia, lo que se busca es generar una mentalidad de profunda apreciación de el tesoro que de la comunidad de seres despiertos nosotros recibimos, que no es otro que las instrucciones liberadoras, lo que llamamos Dharma en general, y que dividimos en la estructura del triple entrenamiento superior o del noble óctuple sendero. El entrenamiento en la moralidad, esto es la disciplina ética, el entrenamiento en
la presencia mental, la cercana aplicación de la atención, la plena funcionalidad cognitiva y el entrenamiento en la sabiduría, particularmente aquella que se pretende penetre y pueda discriminar o distinguir entre la apariencia, la manera en que los fenómenos a nosotros se presentan, de la forma en que estos genuinamente existen, y que parte precisamente de ese presupuesto la gran distancia que desgraciadamente por ahora existe para nosotros como perceptores entre la realidad y su subjetiva apariencia, ¿sí? Sobreentendiendo el hecho de que es en esa distorsión y por tanto simultáneamente pues tensión cognitiva, es con base en ella que en nosotros se detona pues la aflictividad que nos conduce y nos vincula a una existencia de conflicto e insatisfacción, que es lo que llamamos el samsara en términos generales, ¿sí? Imaginamos entonces el universo entero entre nuestras manos. De ser posible, utilizamos el gesto de la ofrenda del universo, en donde simbolizamos al mismo, pero lo hacemos codificándolo a través de la estructura que es propia de la cosmología clásica india. Y en esta, nuestro universo se concibe sustentado en un eje primario, un eje mundial, el axis mundi, que es la montaña o el monte Meru, ¿verdad? 4 continentes, el sol y la luna, ¿sí? Ahí mismo nosotros imaginamos la presencia de lo que nosotros contemplemos valioso y trascendente. Imaginamos que la comunidad de seres despiertos se manifiesta frente a nosotros, lo hace en su cuerpo beatífico, su cuerpo de energía sutil, el cuerpo de gozo perfeccionado o el Sambhogakaya. Imaginamos que eso que hemos hecho presente entre nuestras manos se transforma también en una ofrenda luminosa de sabiduría que simultáneamente proyectamos hacia esa comunidad de seres despiertos, en la que se funde, aceptando esta ofrenda con regocijo, alegría y la disponibilidad de auxiliarnos, ¿verdad?, en el recorrido de las etapas que conducen al despertar. Y culminamos con la plegaria, en donde solicitamos precisamente esa comunidad de seres despiertos que enseñen, que pongan en movimiento la rueda del Dharma. Y este es en particular importante, importante porque a través de la misma lo que también deseamos hacer consciente es que esos seres, aquellos que se han liberado y han logrado el despertar, técnicamente no tienen por qué enseñarnos, ¿sí? Y si lo hacen, es movidos por un espíritu de enorme bondad, y que nosotros no somos fáciles de educar, ¿sí? Porque pues estamos temporalmente afligidos por muchas taras y limitaciones, dominados por una variedad de hábitos y tendencias aflictivos que dificultan naturalmente nuestra transformación y desarrollo evolutivo. Entonces no somos, digámoslo así, el parangón del discípulo. Y en este sentido debe de ser difícil para estos individuos y comunidad el no perder el entusiasmo, el no defraudarse y continuar con ese compromiso que es educarnos, ¿no? Dirigirnos, mostrarnos el camino que conduce al despertar. Y esto es algo que formalizamos a través de solicitárselos. Les solicitamos sentidamente que nos tengan paciencia, que no pierdan, ¿verdad?, que no se desilusionen, que no pierdan el entusiasmo, y que a pesar de que somos personas de progreso lento o gradual, que tenemos la mejor de las aspiraciones, que pongan en movimiento la rueda del Dharma. ¿Se entiende eso? Todo ello trátase de una variedad de ejercicios y aproximaciones de transformación cognitiva. Recuerden, las plegarias en el contexto de la tradición budista difieren de aquellas que se enuncian en la tradición judeocristiana, cuyo objeto es un ser superior al que se le considera omnipotente y omnisciente, y del cual particularmente su condición de gracia depende nuestro desarrollo evolutivo y la liberación del mundo de la aflictividad, ¿sí?
no a través de los medios que se plantean en el contexto de la tradición budista, evidentemente, ¿verdad? Como tampoco en ese contexto al samsara se le puede identificar con el mundo, ¿sí? Son concepciones distintas. Pero bueno, se busca en ese rubro, ¿verdad?, el liberarnos de la existencia de dolor y aflictividad, pero también se concibe que esto trátase de un objetivo y meta que nosotros no podemos propiciar tan solo a través de nuestros talentos y capacidades personales, porque se nos contempla y concibe como seres caídos, pecaminosos, en otras palabras, como entidades, particularmente los humanos, porque olvídense de otras formas de vida que aquí no se consideran, ¿verdad? Pero los humanos, limitados por una aflictividad que es intrínseca a nuestra condición y naturaleza. Por lo tanto, requerimos de la intervención a través de la gracia de un ser superior que a pesar de nosotros nos salve, primariamente como consecuencia de abrazarle como nuestro salvador personal. ¿Sí? Esta es una concepción muy distinta a aquella por la cual se enuncian las famosas plegarias de aspiración. Insisto, la primera tiene por determinante el reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, como la que simbolizamos y codificamos a través de la estructura de la triple joya. La necesidad de cultivar un tipo de mentalidad que nos permita superar aquella que representa uno de los más importantes obstáculos y frenos para nuestro desarrollo evolutivo, que es la mentalidad autocentrada y egoísta, precisamente a través de fortalecer aquella altruista. El imperativo de familiarizar y habituar a nuestra mente o conciencia con una estructura cognitiva y emocional de trascendencia, como la que representamos a través de los 4 pensamientos de proyección y beneficio inconmensurable: la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. El generar un sentido muy profundo de apreciación, de valorización del tesoro de la instrucción liberadora, que es lo que llamamos el Dharma. Porque si nosotros no desarrollamos y cultivamos este sentido profundo y estructural de apreciación, de valorización, de ese tesoro que es la instrucción liberadora, lo tomaremos por dado y lo más probable es que simple y sencillamente lo trivialicemos. ¿Sí? Pero si en contraste, y eso es lo que pretendemos lograr a través de ofrendar a la comunidad de seres despiertos el universo entero, en favor de lo que nos ofrecen, que es la enseñanza y la instrucción liberadora, si en nosotros crece un sentido profundo de apreciación, de valorización de esa aportación, existe una genuina posibilidad de que ésta ocupe un lugar preponderante, importante y prioritario en nuestras vidas, que lo pongamos en práctica y que en efecto, en consecuencia, nos permita superar nuestras limitaciones. Y por último, solicitamos a la comunidad de seres despiertos, y lo hacemos preferentemente de manera muy sentida. O sea, es algo que tenemos que realmente sentir. Les solicitamos, les rogamos que nos enseñen, ¿sí? Y que no pierdan su confianza y fe en nuestro potencial iluminado. Porque, insisto, no somos fáciles de educar. ¿Sí? Muy bien. Hagámoslo juntos. Es un ejercicio muy bonito que prepara a la mente para la recepción de las 3 sabidurías: escuchar, reflexionar y meditar. Comencemos entonces por la plegaria de aspiración del refugio y la bodhicitta, enunciándola o recitándola una vez en la lengua tibetana, con el objetivo de fortalecer el vínculo con esta tradición de la que derivamos nuestra instrucción y herencia de Dharma, y después 2 veces en la lengua castellana, precisamente para que esa impresión mental en nosotros se haga presente, se grabe y se fortalezca. Sanje chudan tsuji chunam la chanchu bardu dani kyapsuchi dagi chinso gipe sunam ki drola penchi sanje jupashu. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema. Tomo refugio hasta alcanzar la iluminación.
Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres, en el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema. Tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Y ahora, los 4 pensamientos inconmensurables. Semchen tamche dewa dang, dewe judan dempa juchi, dunyel dang dunyel gi, judan jelwa juchi, dunyel mepe dewa dampa dang, mi dewa juchi, nyerin chadan nidan jelwe Tangyom Tempola Neba Juchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y de sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Y ahora, la ofrenda del universo. Con el gesto de lo que llamamos el obsequio del mandala, concebimos en el medio de nuestras manos al Monte Meru, el Axis Mundi, a los 4 continentes, el Sol y la Luna. Frente a nosotros la comunidad de seres despiertos, en su cuerpo beatífico, el Sambhogakaya, a los que ofrendamos este obsequio transformado en luz y claridad. Añadan a esa ofrenda todo lo que ustedes conciben y abrazan como trascendente y valioso. Ni aun con la presencia de la totalidad de esos elementos, podemos en realidad emular el valor del tesoro de las instrucciones y enseñanzas liberadoras. Sashi pechu chushime tram rirab lingshi nide genpadi Sanje Shindu Mite Buwayi Druku Namdak Shindu Chupasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Finalmente solicito a mis mentores y maestros, la comunidad de seres despiertos, pongan en movimiento la rueda del Dharma y me obsequien las instrucciones liberadoras. Semchen namki sampadang loyi chera kitarwar chechun tumong tepayi chuki korlo kordu sol. De acuerdo con la instrucción de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma, de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien. Pues antes de iniciar nuestra sesión, me disculpo con todos ustedes. La semana pasada surgió el día lunes una pequeña emergencia que tuve que atender personalmente. Saben ustedes que hemos estado transitando por muy intensas lluvias, este periodo en varias partes de la República, no solo aquí en la Ciudad de México, sino también en Avándaro, en Valle de Bravo, donde se encuentra nuestro centro de retiros, y en consecuencia hemos pues estado sufriendo de la caída de varios árboles. Lo que pasa es que la tierra, por el exceso de lluvia, se licuifica y en consecuencia las raíces de los árboles pierden sustento y estos se colapsan, especialmente árboles muy grandes que tienen mucho peso y tristemente son los más viejos, ¿verdad?
pues tienden a transitar por esta condición. Entonces, en todo Avándaro y Valle de Bravo, pues se sufre de este problema recurrente, particularmente esta temporada, más que ninguna otra que yo recuerde, y se han estado cayendo muchísimos árboles, y naturalmente también en nuestro espacio y nuestro centro, pues no ha sido la excepción. Unos entre estos, pues han puesto en riesgo nuestras instalaciones, por ejemplo, aquellas donde tenemos nuestros tinacos y tuvimos que atenderlo con urgencia para que no cayeran sobre de los mismos, porque eso implicaría un daño patrimonial muy importante para el centro. Y el día lunes, en realidad el domingo me hablaron para comentarnos, tenemos, no sé si ustedes recuerdan, frente a la estupa, hay 2 árboles muy grandes, de 35 metros de alto, ¿sí? Son árboles viejos, deben de tener 30 o 40 años como mínimo, ¿no? Y tristemente uno de estos tiene ya tiempo que se estaba inclinando y empezó, consecuente a las lluvias, a inclinarse muy peligrosamente frente a la estupa. Sabíamos que cuando esto sucede, porque es lo que hemos estado, insisto, viendo, atestiguando en todo nuestro espacio, nuestro centro de retiros, que cuando esto sucede es cuestión de horas para que los árboles se caigan. Y si este árbol se cae sobre la estupa, la destruye, la hace añicos, ¿no? Entonces, de emergencia tuvimos que tomar medidas, ¿verdad? Y el día lunes, pues, asegurar este árbol, esto es, lo tuvimos que, pues, bajar, ¿verdad? Para que no pusiera en riesgo a nuestra estupa. Por lo menos el otro está bien, ¿verdad? Parece estar estable, espero que la continuidad de las lluvias no lo afecte, ¿verdad? Porque es un árbol muy hermoso y que le da pues una sombra muy linda a ese espacio, ¿verdad? Y toman tantos años en crecer que eso es la tragedia. Entonces por eso, y que había pues la realidad un poco de riesgo en esa operación, no quise encomendarla a personas sin estar ahí, pues coordinando o por lo menos haciendo un acto de presencia en estos trabajos. Tuvimos que asegurar el árbol porque además si se le tala cae directamente en la estupa donde está inclinado, entonces se tiene que asegurar con muchas cuerdas, árboles, etcétera, para que cuando se tale se jala y en lugar de irse para donde tiene la inclinación de la vuelta y caiga a un lado. Pero siempre existe una variable de riesgo de que todas esas operaciones no sirvan y de todas maneras caiga. Y si esto hubiera sucedido en nuestra estupa, pues los daños hubieran sido no solo patrimoniales, sino espirituales, pues tremendos para nosotros. Así que afortunadamente todo salió bien, no hubo ningún problema, pero como decía, tuve que hacer acto de presencia, así que por esa razón no estuve con ustedes el lunes, pero les mandé a Alan Murillo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, quería explicarlo. En ningún momento deseo o quiero que piensan fue por descuidarlos o por pereza, ¿sí? Simplemente a veces tengo que usar muchos sombreros para muchas actividades. Bueno. Uh-huh. Bien, entonces le había encomendado a Alan viese los últimos factores mentales negativos secundarios, ¿no es cierto? Vamos a recapitular. Esto es el 14º, la excitación, la extrema ideación. El 15º, la ausencia de fe y confianza. 16º, la pereza. 17º,
la ausencia de conciencia. 18º, el olvido. 19º, la ausencia de alerta o la incapacidad para la aplicación de la fuerza introspectiva. Y el 20 o el 12º, la distracción. ¿De estos todos los vieron o solo algunos? ¿En cuál? La pereza. Entonces vieron primariamente excitación, letargo, ¿ok? Y la ausencia de fe. ¿Sale? ¿Sí? ¿Y pereza también? Perfecto. Ok. Nada más, pregunta. ¿Queda claro la importancia que tiene, particularmente dentro del contexto de la formación contemplativa, la capacidad de identificar la presencia, por ejemplo, de los venenos de la lasitud o el letargo y el veneno de la extrema ideación o la excitación? Recuerden que particularmente y dentro del contexto de la práctica contemplativa, que es el laboratorio a través del cual se facilita el hacer presente la observación de este tipo de funciones cognitivas, ir a través de la aplicación de sus respectivos antídotos, aliviándolas y superándolas, ¿no? Particularmente esto es propio, aunque podemos decir, trátase de una estructura común en la totalidad del edificio del entrenamiento contemplativo, pero es particularmente pertinente por lo que concierne al entrenamiento en el shamatha, el samadhi de la pacificación, ¿sí? En este no sé si lo tienen presente, pero es muy importante, lo recuerden, que dos factores mentales o estructuras de la cognición nosotros por naturaleza debemos de refinar y fortalecer. Dos factores mentales que son, por cierto, omnipresentes, están presentes siempre cuando la cognición se manifiesta. La recolección es uno y el otro, la introspección. ¿Recuerdan la definición de la recolección? Es ese factor mental o función de la cognición que al individuo le permite firme y cercanamente asirse al objeto de atención o interés, de perderlo, recuperarlo y de olvidarlo, recordarlo. Por ejemplo, en el contexto de la práctica de la recolección del respirar, el Anapanasmriti, ¿cuál es el objeto de meditación? El flujo natural de la respiración, ¿no? Y la introspección es ese factor de la conciencia que pretende, recuerden, a menudo lo señalo como el policía o el control de la atención de la cognición, lo que pretende es atender la función y continuidad de la atención y develar, descubrir o manifestar conciencia en torno a la presencia de los factores, las variables, que disrumpan la coherencia y continuidad de la atención, aplicando sus respectivos antídotos. Primariamente, ahora sí, el letargo, la lasitud y la excitación. ¿Sí? El letargo se manifiesta de tres diferentes maneras. Comienza por la pérdida de claridad, de no aliviarse, progresa a el hundimiento mental, de no aliviarse, detona el sopor, y de no aliviarse culmina en la inconsciencia propia del sueño ordinario, del sueño profundo sin sueños. ¿Sí? Aunque trátese de una condición por la que el individuo transite por un tiempo breve, pero de todas maneras caracterizado por la suspensión temporal de la conciencia, de la atención. ¿Sí? Y la excitación, ese factor aflictivo, ¿verdad?, que conduce al individuo a perder el vínculo con el objeto de meditación o sustituir al mismo por otro, y ese por otro, y así subsecuentemente. ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto primario de la lasitud? El estimular la claridad mental. ¿Cuál es el antídoto primario de la excitación? La relajación. ¿Sí? Entonces, en términos generales, como primera aproximación, cuando detectamos la presencia de la extrema ideación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Relajarnos. Y cuando experimentamos la presencia de la lasitud, ¿qué es lo que debemos de hacer? Estimular la claridad de la atención. ¿Y cuál es un método muy simple para lograr este objetivo? Por ejemplo, atender el flujo natural de la inhalación. Porque ¿qué sucede al inhalar? Naturalmente se propicia el proceso de oxigenación de la sangre y al mismo tiempo anima el proceso neurológico, ¿verdad? Las operaciones que son propias de la red neuronal,
y con esto se estimula la claridad mental, que es lo que deseamos fortalecer en el contexto meditativo en general. Entonces, esto es de suma importancia como punto de partida dentro del laboratorio del entrenamiento contemplativo. Pero evidentemente también ese laboratorio, el del entrenamiento contemplativo, no se concibe en el seno de la tradición budista como un fin en sí mismo. Es un laboratorio en donde las circunstancias y condiciones que favorecen el adiestramiento mental se optimizan. Pero es un laboratorio que nosotros pretendemos emplear y aprovechar para que ese tipo de transformación y fortalecimiento de la conciencia y de la mente pueda transminar del estado meditativo al estado postmeditativo. Así que y también en el estado postmeditativo un verdadero practicante debe de fortalecer la recolección y la introspección. Por eso son factores mentales omnipresentes. Están siempre presentes de una u otra manera en la función de la cognición, pero a través de la práctica meditativa pretendemos fortalecerlos, optimizarlos. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, el 15º, la ausencia de fe. ¿A qué se refiere? ¿Recuerdan? Es un tipo de ignorancia, ¿no? Pero es un tipo de ignorancia que propicia la inhabilidad para generar confianza y certidumbre, ¿verdad? En torno a ciertos tópicos que desde la perspectiva del Buddha-Dharma se contemplan centrales para el sendero del desarrollo evolutivo. ¿Cuáles son algunos de estos tópicos? ¿Recuerdan? La eterna continuidad de la mente o conciencia, su naturaleza y condición espiritual, el renacimiento. ¿Por qué piensan para la tradición budista este es un tópico central? No es uno satelital, es central. ¿Sí? Hay algunos maestros budistas contemporáneos, pienso en Stephen Batchelor, que han disertado, ¿verdad?, en torno a la noción de que este aspecto de la filosofía budista no le es central y es una concesión que el Buda histórico hace a su herencia cultural, la brahmánica, ¿sí? Pero que no tiene un rol central dentro del contexto del edificio del Buddha-Dharma. Esto es absoluta y completamente impreciso y falso. Si ustedes extraen del edificio del Dharma el concepto de la naturaleza espiritual de la conciencia y mente, su eterna continuidad y el renacimiento, ese edificio pierde el 80% de su fuerza, ¿sí? Ahora, la tradición budista no pretende ni pide en instancia o momento alguno que nosotros abracemos este tópico a través de una especie de creencia dogmática o que lo abracemos en consecuencia de una especie de concesión a la autoridad del mentor espiritual, sea el Buda o nuestro maestro en general, ni siquiera la de la propia tradición. No, nos ofrece una enorme variedad de vías de investigación, muchas de estas de radical extracción empírica o empiricista, para poder en efecto abrazar esta central concepción que desde la perspectiva budista no es otra cosa que una cualidad de la realidad, particularmente de la estructura que es propia de los seres sensibles, su eterna continuidad, ¿sí? Entonces, ahí yo les recomendaría, si tienen todavía duda, deben de explorar, ¿verdad?, a través de su propio esfuerzo este tópico, ¿sí? Hay varios documentales que vale la pena ver. Por ejemplo, está esta serie que ha salido recientemente en Netflix de, siempre se me olvida cómo le llaman, Sobreviviendo a la muerte, ¿verdad? En donde, por ejemplo, hay varios capítulos dedicados al trabajo del doctor, el heredero del doctor Ian Stevenson, el doctor Bruce, se me va el nombre, pero si pueden ver ahora esos documentales, los recomiendo mucho. Hay también por ahí varios documentales vinculados al tópico del renacimiento que son de gran valor e interés, y evidentemente estudiar la literatura autoritativa sobre el tema, y ahí pues no puedo pensar más que en la obra del doctor Ian Stevenson, como por ejemplo su clásico 20 casos sugerentes de renacimiento, la obra de Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las
Madres de la tanatología occidental, del doctor Raymond Moody, que fue uno de los primeros científicos occidentales en plantear seriamente y desde una perspectiva empiricista el tópico de el Renacimiento, la obra del doctor, ahorita les digo, que se me fue, ¿cómo se llama? Bruce, pésima memoria. Es aquí está. También hay una serie que se llama de Tyler Henry, Life After Death, la vida después de la muerte. ¿Sí? Y es el trabajo del doctor Jim Tucker, exacto, estaba buscando, del doctor Jim Tucker. Tiene varios libros extraordinarios vinculados a este tema, muy serios, y les recomendaría que los repasara. Bien, entonces este es un tópico sobre el cual la tradición budista plantea y enfatiza como central generar confianza, ¿no? Otro tópico muy importante en este contexto tiene que ver con la estructura de la causalidad moral o del karma. ¿Sí? De nuevo, en vínculo con el entendimiento de la naturaleza de la mente, se considera y contempla también central para el edificio formativo y espiritual del Buddha-dharma en términos generales. ¿Sí? Particularmente, hacer presente las 4 características que son propias de la estructura de la causalidad moral. ¿Sí? La primera, las acciones invariablemente provocan efectos correspondientes, y por ello naturalmente nos referimos a los portales a través de los cuales nos vinculamos naturalmente al mundo de la experiencia, la mente, palabra y cuerpo. Segundo, los efectos de las acciones tienden siempre a incrementarse. Tercero, no se experimentan efectos de acciones que no se cometieron. Y cuarto y último, las acciones cometidas nunca dejan de producir resultados. ¿Sí? Una vez más, las acciones invariablemente provocan efectos correspondientes. Eso quiere decir, las acciones ulteriormente positivas propician y detonan efectos de la misma condición y naturaleza. Las acciones negativas, ¿verdad?, propician y detonan ulteriormente efectos también de esa misma naturaleza. Las acciones neutras, igualmente. ¿Sí? Si deseamos, entonces, evidentemente, vernos expuestos y poder reclamar condiciones favorables en la vida, tenemos que generar y cultivar las causas correspondientes a las mismas. Y si deseamos evitar aquellas desfavorables, tenemos que, pues, en esencia, evitar y purificar aquellas que las propician. ¿Sí?
un referente primario que nos comparte la filosofía ética budista para tener presente y poder incorporar este tipo de instrucción vital a nuestra existencia, es la de las 10 acciones no virtuosas y las 10 acciones virtuosas. La evasión de las 3 de palabra, de las 3 de cuerpo, las 4 de palabra y las 3 de mente. Y la promoción de las 3 de cuerpo, 4 de palabra y 3 de mente positivas, edificantes o virtuosas. Evidentemente esta estructura no pretende, nunca así lo hizo, hacer una especie como de recuento enciclopédico de nuestro comportamiento y desempeño vital y ético. Es simplemente un señalamiento elemental de acciones o actividades que pueden comúnmente concebirse como edificantes y aquellas que comúnmente pueden entenderse como detrimentales para nuestro bienestar y nuestro desarrollo evolutivo, para el propio y aquel de los que nos rodean. ¿Se entendió eso? 2. Los efectos de las acciones se incrementan, tanto los positivos como los negativos, dada la condición de interdependencia del mundo de la experiencia por el que nosotros transitamos y en el que obramos. Y porque ¿verdad? Es uno repleto de una infinita variedad de elementos y factores, naturalmente toda acción que nosotros despleguemos tiende a complicarse. Como en una mesa de billar, el golpe de una bola, ¿verdad?, afecta el movimiento y el desplazamiento de muchas otras más. ¿Por qué? Porque en la mesa de billar hay muchos elementos presentes. Igual así en el mundo fenoménico por el que nosotros transitamos. Y si lo que hacemos nosotros por naturaleza tiende a complicar o a incrementarse, entonces debemos de, sin reparo, llevar a cabo toda la variedad de acciones virtuosas y positivas que podamos concebir, que podamos hacer presentes y desplegar, porque éstas van a crecer, y simultáneamente debemos de inhibir, ¿verdad?, y erradicar toda variedad de acciones negativas, por pequeñas que sean. ¿Por qué? Se incrementan y se complican. Tercero, no se experimentan efectos de acciones que no se cometan. Que es lo mismo que afirmar y señalar, naturalmente no hay efectos sin causa. ¿Sí? Pero a mí me gusta el planteamiento inverso. Todas las circunstancias vitales por las que transitas, sin excepción, son consecuencia de previas acciones que tú, ¿verdad?, en esta o en otras vidas, consciente o inconscientemente, pusiste en movimiento. Recuerden que el objetivo de este inciso de la estructura del karma, de la explicación en la estructura del karma, la actividad contaminada, exalta o pretende hacerlo el que en nosotros surja un sentido muy profundo de lo que llamamos responsabilidad universal. ¿Sí? Y al mismo tiempo que en nosotros surja una madurez que es bien profunda, creo yo, hoy en el mundo en el que vivimos más que nunca. Dejar de proyectar la responsabilidad de nuestra vida y la experiencia que en esta tenemos en otros o en otras cosas y factores. Somos nosotros, finalmente, del todo y completamente responsables de nuestras acciones y sus consecuencias. Y si entendemos las diferentes dimensiones del karma, positivo, negativo, neutro, el karma de, el karma consecuencial, el karma ambiental, el karma funcional, el karma individual, el karma colectivo, con más razón es fácil comprender el rol de suprema responsabilidad que nuestro quehacer en el mundo tiene en la conformación de nuestra experiencia en general. Y por último, el tener presente que las acciones cometidas, una vez más, y naturalmente de mente, palabra y cuerpo, nunca, sin excepción, dejan de producir uno o más resultados. ¿Sí? Esto es evitar o superar una especie de mentalidad que es propia, diría yo, del mundo mágico, ¿sí?, en oposición a la mentalidad que es propia del empiricismo científico, ¿no? El superar la noción de que puedes haber llevado a cabo una acción negativa o positiva y tener esta noción de que va a desaparecer
en términos de su continuidad causal por sí misma. Eso es pensamiento mágico, ¿sí? Todo lo que hacemos, todo, sin excepción, produce resultados. Y si todo lo que hacemos produce resultados, y esos resultados conforman la matriz de nuestra vida y experiencia, pues creo que lo mínimo que deberíamos de integrar a la vida es un sentido de conciencia y responsabilidad personal. De ahí que dentro del contexto de la tradición mahayana se plantea como una meta muy importante, especialmente en la fase inicial, aunque en realidad no es solo propia y propicia de la fase inicial de nuestro desarrollo y entrenamiento, es pertinente en el medio y en el final, de recuperar la totalidad de nosotros mismos. Y yo en especial siento que esta es una tarea realmente fundacional para una persona que se inserta en un camino de desarrollo evolutivo. Si nosotros no hacemos un esfuerzo para recuperar la totalidad de nosotros mismos, la conciencia de nuestro infinito devenir, vamos a repetir nuestras aflicciones, nuestras distorsiones mentales y emocionales ad hastium. ¿Qué es la característica de qué? De lo que llamamos samsara. No nos podremos liberar del mismo. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Y ahora? En torno a la confianza o certeza, hablamos de la naturaleza espiritual de la mente, ¿sí? Recuerden, por la naturaleza espiritual de la mente queremos decir el entender que la conciencia, no solo nuestra, sino de cualquier ser sensible, no puede concebir o definirse como una mera propiedad emergente del organismo físico. Si bien el organismo físico alberga y expresa la función de las dimensiones grosas de la conciencia en esta vida, temporalmente, un señalamiento central de la filosofía budista es que el cuerpo no produce a la conciencia. La modula, la afecta, especialmente a la conciencia grosa, que opera en muy cercana asociación con el cuerpo, sí, pero no la produce, ¿sí? La mente se caracteriza por un ciclo o colección causal que la distingue de aquella que propicia la fisicalidad, ¿sí? La mente no es otra cosa que una sucesión de instantes de mera claridad y darse cuenta, de luminosidad y cognoscencia. Y en ese sentido se le concibe como una energía lúcida. Y como toda energía, por tanto, no se crea ni se destruye, se transforma, no tiene un principio y un fin absolutos, ¿sí? Particularmente las conciencias sutiles, como es la conciencia sustrato y la primigenia, preceden a la conformación del cuerpo, subsisten a la desorganización del mismo durante la transición del morir, y de hecho pueden operar independientes al cuerpo aún mientras transitamos esta vida. Como ejemplo, la práctica de la producción del doble, que es una dimensión muy elevada de la proeficiencia en ensoñación, que puede operar independiente al cuerpo físico durante el trance del dormir y soñar, ¿sí? Y no se diga cuando se logra la cognición que trasciende dualidad o la dualidad, y el individuo puede producir ese doble, pero en el sueño de vigilia, que es en el seno de la vida ordinaria, en donde se puede producir un doble de uno mismo que opera en independencia del cuerpo, ¿sí? Claro, eso es un nivel elevado de desarrollo, ¿verdad? Pero es posible, ¿sí? Bien, entonces generar fe, confianza, certidumbre acerca de la naturaleza espiritual de la mente, acerca del karma, decíamos, ¿no? Acerca simultáneamente del potencial y posibilidad de lograr y poder reclamar el despertar y la iluminación. Ahora, ¿cómo se genera esa certidumbre? A través de analizar la naturaleza del velo de las aflicciones y explorar si ese velo, el de las aflicciones, afecta, inhibe o de alguna manera obnubila la estructura esencial de la mente y cognición, ¿sí? Y lo que hemos dicho es que precisamente todas nuestras aflicciones, es el tópico del ORIC, de la mente y sus factores, todas las distintas aflicciones por las que nosotros transitamos, las primarias y las secundarias, no afectan a la estructura esencial de la mente, la conciencia y la cognición,
¿sí? Y porque no afectan esa estructura esencial, porque si la afectaran, ¿cómo operarían en relación a la misma? Serían cosustanciales y coemergentes a esta. Cada instante de conciencia tendría que emerger en vínculo y relación inseparable con esas aflicciones. Esas aflicciones se tendrían que siempre manifestar dotadas de la misma intensidad y tendrían que operar y funcionar en plena ausencia o independencia de causas y circunstancias. Como esto es evidentemente irracional, falso y contradice nuestra experiencia, podemos en efecto concluir que simple y sencillamente es una falsedad. Y por tanto, la conciencia puede ser temporalmente, las aflicciones mentales y emocionales pueden disminuirse en términos de la intensidad con la que afectan a la conciencia, pueden inhibirse en términos de su continuidad de operación, y la más importante de las observaciones del Buda Dharma, una que distinguen a la propuesta liberadora del mismo de otras, es que ésta afirma y abraza la noción, la certeza de que pueden erradicarse estructuralmente y de raíz de la conciencia del individuo. Y ese estado de la conciencia libre de dichas aflicciones es lo que llamamos Buda. ¿Sí? Y hay muchos individuos que a lo largo de el tiempo y del devenir de nuestra inclusive civilización han logrado reclamar ese estado y condición. El primero, Siddhartha Gautama, el primer Buda de esta era afortunada, el Bhadrakalpa. ¿Sí? Pero después de él, muchos. ¿Sí? Claro, pues para nosotros es difícil como occidentales porque en nuestra cultura no pululan Budas, ¿no? Como por ejemplo lo hacían en la cultura tibetana, en donde en un mismo momento histórico, quizá en una generación, podían en este entorno cultural y nacional vivir varias decenas de individuos que habían logrado el despertar y la iluminación. Ahora, claro, dirán, pero decenas es muy poquito. Bueno, comparen decenas de personas que logran el despertar y la iluminación en una generación, en una cultura como la espiritual clásica tibetana, con una como la nuestra, que ha invertido más de 2000 años en la memoria del único individuo que logró ese estado en nuestra cultura. O sea, vean la trascendencia y la influencia de la figura de Jesús de Nazaret en una civilización como la judeocristiana, uno. Ahora imaginen decenas de estos por generación en un país. Pueden imaginar el efecto que esto tiene y produce en esa cultura y civilización. ¿Sí? Entonces, confiar en el hecho, generar certidumbre en torno a la realidad potencial del despertar, es fundamental para el sendero del desarrollo espiritual. Y en contraste, la ausencia de esa certeza es un freno muy importante para el mismo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas son aquellas sobre las que debemos de generar certeza? Bueno, en el contexto del Buda Dharma, la estructura de la primera puesta en movimiento de la rueda del Dharma, que es la estructura de las 4 nobles verdades. La realidad del sufrimiento y sus distintas dimensiones, el dolor común, el dolor del cambio, el dolor sutil, ¿verdad? La causa que produce y propicia dicha aflictividad, la de el triple veneno, la posibilidad de lograr su plena, estructural y definitiva cesación, nirodha, y el camino que conduce a su cesación, marga. Específicamente el que llamamos el camino medio, madhya marga. Medio entre qué y qué, entre la posición del sustancialismo y la posición del nihilismo. ¿Sí? En esencia, la posición del sustancialismo es aquella que proyecta certeza y confianza en torno a la forma en que los fenómenos a nosotros aparecen, ¿verdad? En torno a su aparente condición de estabilidad, permanencia, existencia unitaria, identidad intrínseca y cualidades sustanciales. ¿Sí? Nosotros tenemos certeza en torno al hecho de que los fenómenos así existen. Y tenemos que generar una mentalidad de examen, de escepticismo y después de sabiduría que nos permita trascender ese punto de vista que no corresponde a la realidad. Y el otro extremo es el nihilismo. Al empezar a comprender y dilucidar la vacuidad, podemos fácilmente caer en un extremo equivocado que es la negación de la existencia.
El hecho de que los fenómenos no posean identidad intrínseca no quiere decir que no existen. Solo quiere decir que no existen de una forma imposible y fantasiosa. Y esa forma imposible y fantasiosa es aquella animada por una identidad intrínseca. ¿Se entendió eso? Bien, esto también es muy importante abrazar la estructura de las 4 nobles verdades. Bueno, pues estos son algunos elementos fundamentales vinculados a esa mentalidad. La pereza, ¿sí? El 16º, es un tipo también de ignorancia, ¿verdad? Se dice generalmente vinculada al apego. ¿Al apego hacia qué? Hacia objetos que nos proveen de una especie de alivio o bienestar temporal, ¿sí? Particularmente es una mentalidad que se muestra como lenta, ¿verdad? O que manifiesta una especie de debilidad de corazón hacia el involucrarse con el cultivo de la virtud, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la virtud cuesta un poquito de trabajo, ¿sí? Entonces tendemos a sentir que literalmente es mucho esfuerzo y darnos por vencidos antes de desarrollarla. Pero sin virtud no hay desarrollo y no hay bienestar, por lo que tenemos que contrarrestar la pereza con la fuerza, ¿sí? Hace que la diligencia, que es una cualidad esencial para el individuo, decrezca y actúa como la base de la degeneración de todo tipo de tendencias, impresiones, hábitos positivos, ¿sí? Previene la acumulación de virtud, y bien sabemos que sin la acumulación de virtud, una de las 2 primarias acumulaciones conjuntamente con la de la sabiduría, no hay progreso en el camino al despertar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunos antídotos que podemos aplicar para superar la pereza? Hay uno muy poderoso en la tradición budista. ¿Cuál? La conciencia y la impermanencia, exacto. Y dentro del contexto de la conciencia y la impermanencia, ¿qué? Una presencia mental en torno a qué fenómeno? El morir, ¿sí? El tratar de vivir siempre conscientes de la cercanía y la impredecibilidad de la muerte, ¿sí? Esto es en extremo importante. Ahora, haciéndolo con sabiduría, porque evidentemente no se pretende acercar a la muerte para que al mismo tiempo en ti surja una especie de mentalidad depresiva y aterrada, que tampoco es útil para el desarrollo evolutivo, ¿no? O sea, no se lleva a ese punto en donde tengas miedo de salir de casa todos los días o vivas deprimido porque reconoces la cercanía y la impredecibilidad de la muerte. No. Pero sí hacer muy presente esta reflexión que al mismo tiempo la tradición budista plantea es un detonante muy importante de una mentalidad de apreciación, especialmente de los factores que conducen al despertar, los que se enuncian en el contexto de la estructura de una apreciada vida humana. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muy bien. Luego viene la ausencia de conciencia, el 17º. Ese ya no lo vieron, el 17º, la ausencia de conciencia. Y se le describe como un factor mental que se manifiesta conjuntamente con uno de los 3 venenos, ya sea el del apego, la ira, el enojo, la aversión o el de la ignorancia. Y que cuando se ve acompañado de la pereza, ¿sí?, que deja a la conciencia en un estado como pasmado, ¿sí?, sin la fortaleza que se requiere para habituar a la mente a la virtud, y por lo tanto los elementos indispensables para protegernos de la contaminación de los fenómenos contaminados, nos lleva al dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, ¿sí? Por ejemplo, nos conduce, se dice, a actuar de una manera que no tiene restricción alguna. Ahora, ¿cuál es un medio que en la tradición budista opera como una restricción para nuestro comportamiento? El entendimiento de la estructura de la retribución moral de las acciones, el karma. Particularmente el entendimiento del karma negativo, que no debe de fortalecerse. Y el entendimiento o la asociación de dicho tipo de actividad contaminada
como una causa primaria de nuestra aflictividad recurrente vital. ¿Sí se entendió eso? Sufrimos porque en esencia actuamos de una forma no virtuosa. ¿Sí? Ahora, claro, una dimensión de esa actividad no virtuosa es también la ignorancia. ¿Sí? La tradición budista plantea entonces como antídoto a esta ausencia de conciencia, de presencia mental, el cultivo de la presencia mental. ¿Y cuáles son los métodos primarios que la tradición budista señala para lograr este objetivo? La meditación. Específicamente el samadhi, del shamatha y del vipassana. ¿Sí? Ahora, no circunscriban simultáneamente el entrenamiento contemplativo al cojín de meditación, porque el cojín de meditación es tan solo una avenida para cultivar la presencia mental y la capacidad de discriminación. También en la tradición budista se enseñan muchas técnicas de meditación en movimiento, que se pretenden hacer presentes dentro de la estructura y seno de la vida cotidiana. Por ejemplo, así entendemos y así incorporamos instrucciones como son las de este género de enseñanza de la tradición de Nalanda, que es la del adiestramiento mental, ¿verdad? Enseñanzas como la del adiestramiento mental en 7 puntos de Geshe Chekawa o Chekawa Geshe Dorje, la instrucción del adiestramiento mental en 8 puntos de Tommy Zambota, ¿verdad? Cómo transformar la adversidad y la felicidad en el camino espiritual del tercer Dorjup Chen, la rueda de las armas afiladas, el pavo real en el jardín envenenado, todos estos clásicos de la literatura del adiestramiento mental, ¿verdad? Que precisamente nos enseñan cómo podemos mantener en el periodo postmeditativo una conciencia que actúa acorde a la realidad, ¿sí? Y por lo tanto no perpetúa ni fortalece las causas del dolor y el sufrimiento. ¿Ok? 18º, el olvido. ¿El olvido de qué? Bueno, primero de la virtud. El no tener presente la importancia y trascendente de la estructura conductual virtuosa, edificante y constructiva. El olvido de todo lo que nutre el camino, nuestra muerte, ¿verdad? La preciada vida humana, la naturaleza espiritual de la conciencia, el karma, las 4 nobles verdades. Pero quizá entre todos los olvidos que la tradición budista plantea dañinos para nuestro desarrollo espiritual hay uno muy primario, elemental, que se nos olvida. Y es el presente. ¿Sí? Rara vez estamos en el presente. Es en nosotros endémico, es en nosotros recurrente la desincronía con el presente. Que por cierto, ¿cómo se logra en una primera instancia? Si quieres sincronizar la atención al presente, ¿a través de qué medio puedes hacerlo al inicio? Sincronizando a tu mente ¿con qué? Con el cuerpo. Porque ¿a dónde mora el cuerpo? Evidentemente no hay cuerpos pasados, como también evidentemente no hay cuerpos futuros, solo hay cuerpos presentes. El cuerpo mora en el presente. Así que si puedes sincronizar la atención al cuerpo, que ya de por sí mora en el presente, como efecto colateral lograrás ese objetivo, ¿sí? Por lo menos al inicio. Después no es necesario tan solo engarzar la atención al cuerpo para morar en el presente, lo puedes hacer ya porque has desarrollado ese hábito, ¿sí? Y ya tienes fortaleza en contrarrestar, por ejemplo, la lasitud y la extremidad o la excitación mental, que desincronizan a la mente y la alejan del presente, ¿sí? Entonces no olvidar todo eso. Poéticamente hablando, diría yo, aunque esto no viene naturalmente en instrucción del adiestramiento mental, ni tampoco de la mente y sus factores, pero diría yo, no olvidar nunca tu naturaleza, que eres un ser luminoso, pero que por confusión y habituación se empeña en ser persona, ¿sí? Pero que eres un ser luminoso. ¿Y por qué eres un ser luminoso? Eres un ser adamantino. ¿Y por qué eres un ser adamantino? Eres una entidad indestructible.
Eso es lo que quiere decirse con el cuerpo adamantino, es indestructible. ¿Sí? Y si entiendes que tu condición y naturaleza es tal, ¿cómo concibes a la muerte? Como una ilusión. Y si concibes a la muerte como una ilusión, ¿qué le pierdes? El temor. ¿Y cuánta energía es que el temor a la muerte consume en nuestras vidas? Mucha. ¿Sí? Decía Guru Rinpoche Padmasambhava, el gran adepto que trajo el budismo al Tíbet. Decía que para aquellos que comprenden y entienden la naturaleza de la mente, esto es, la condición espiritual, la eterna continuidad de la conciencia, ¿sí? Aquello que llamamos muerte se transforma y convierte en tan solo un concepto. Lo que quiere decir es que es simplemente una etiqueta que nosotros depositamos entre un sueño y otro. Que la muerte no existe si por la misma entiendes y comprendes la extinción del individuo y su continuidad. Eso no existe. Nadie se muere. Nadie ha muerto. Nadie morirá. Si por muerte entiendes la extinción de la conciencia, eso no pasa. Que es lo mismo que afirmar que la energía puede destruirse y desaparecer. ¿Verdad? No se destruye ni desaparece, solo se transforma. ¿Sí? En este caso la conciencia se transforma en el sentido de que aborda diferentes plataformas de expresión en dependencia del karma. ¿Ok? ¿Se entiende todo esto? Luego viene la 19º, la ausencia de alerta o la ausencia de introspección. Y bueno, de ahí no hay mucho que decir que no hayamos ya dicho, ¿verdad? Y tiene que ver con la inhabilidad de emplear esta facultad maravillosa que es la de la metacognición. La capacidad de la mente voltearse sobre de sí misma y atender su continuidad, su estructura y calidad. La introspección es ese factor de la conciencia que nos permite monitorear la coherencia y continuidad de la atención, como también la presencia de las estructuras virtuosas de la cognición y las estructuras no virtuosas de la misma. La sincronía de la mente con el cuerpo y con el presente o su ausencia de sincronía. Y así subsecuentemente. Y por último, el 12º, la distracción. ¿Sí? La distracción en torno a qué? A todo. A todo, a todo, a todo. Estamos distraídos de todo. ¿Verdad? No tenemos presencia mental. Ese es nuestro problema primario. Ese es nuestro más profundo estructural pedo. Por eso un entrenamiento primario en el budismo es el samadhi, ¿no? Y por eso el que no medita no progresa. ¿Sí? Tenemos que vencer la distracción. Estamos distraídos de todo, pero en especial estamos distraídos de la virtud. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, esto culmina la presentación, oh maravilla, de los 20 factores mentales aflictivos secundarios. ¿Ok? Y ahora la semana que entra abordaremos los 4 factores mentales variables, que a veces están presentes y a veces no. ¿Ok? Que son el sueño, el arrepentimiento, la investigación y el análisis. Pero bueno, de esto hablaremos la semana próxima. Les recuerdo, por favor, tengan muy presente, este viernes, sábado y domingo tenemos en residencia a Marcia de Chewang, quien fue una de las más cercanas discípulas y estudiantes de mi maestro Uyen Tulku Rinpoche, quien a su vez fue uno de los más grandes maestros tibetanos, particularmente de la tradición Nyingma Kagyu del siglo XX. ¿Sí? Y le he pedido que ella me solicitó dar una enseñanza en torno a una práctica que es muy popular en el budismo tibetano, que es la práctica del tsok. El tsok es la ofrenda de un banquete que se dedica simbólicamente a la comunidad de seres despiertos y de seres sensibles en general. Es uno de los métodos más poderosos en el budismo tibetano para acumular mérito. ¿Sí? Entonces va a dar la instrucción de cómo se hace la ofrenda del tsok.
acorde a una sadhana muy popular en la tradición Nyima Kagyu que se llama Celebrando el Despertar, ¿sí? Ojalá y si tengan en cuenta nos acompañen. Sé que hemos tenido muchas actividades y tenemos varias en puerta, pero la mejor inversión que podemos hacer es en el Dharma, de nuestro tiempo y recursos. Y el sábado 19 y domingo 20 de octubre voy a estar dando el seminario de introducción a las yogas del sueño. En particular no lo doy muy seguido, por lo menos no aquí en México. Lo doy cada 3 o 4 años, así que si tienen la oportunidad, porque quién sabe si llegue a esos 3 o 4 años en el futuro, tómenlo, ¿ok? Y no olviden también que voy a ofrecer otro curso básico a finales de este mes, el sábado 26 y domingo 27 de octubre. Es un experimento que estamos corriendo de dar 2 cursos básicos seguidos para fortalecer la generación que empieza, ¿verdad? De tal manera que nos dure un año, ¿ok? Muy bien. Y el POA, que recuerden, como todos los años, se hace la primera semana de diciembre, del 5 al 8 de diciembre, y esto debería ser como de cajón para nosotros, ¿sí? Bien, pues, entonces Marcia de Chemamo, que este fin de semana da la instrucción del banquete contemplativo. Siguiente fin de semana, yoga del sueño. Siguiente básico, ese no es para ustedes, pero pueden pasar la voz. Y primer fin de semana de diciembre, nuestro retiro anual de POA en nuestro centro de retiros. Y vamos a terminar con la plegaria de la dedicatoria del mérito, si son tan amables, ¿verdad? Acorde a nuestra sadhana. Sunam di tamche zipani tobne nyepe janam panine Kiegana chi bala trupayi sipe tsole drua druashu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma kiepanam chechuchi, kiepanyampa me payang, kongne kongdu pewasho. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Y en particular no olviden todos que pues nuestro mundo transita por momentos complicados, ¿no? Aunque en realidad, y si somos también realistas, ¿qué momento en la historia de la humanidad no ha sido complicado? ¿Sí? Hasta cierto punto los tiempos por los que transitamos son los mejores de por lo menos los últimos 4000 años de historia humana, ¿sí? Pero aún así, pues es el samsara, y en consecuencia en siempre hay dificultades y problemas, no escasean, ¿sí? Entonces en particular quería pedirles, no sé si están conscientes, que nuestro querido amigo y maestro Dorje Hun Lee, que nos visita también anualmente y queremos mucho, tiene su centro de Dharma en una población en Carolina del Norte, ¿verdad? Que es en Asheville, y ha sido salvajemente golpeada por un ciclo de inundaciones y desbordamientos de ríos que no dejaron piedra sobre piedra. Está absolutamente devastado este pueblo, Asheville, ¿sí? Entonces hay una especie de crisis psicológica y humanitaria en la población local, ¿verdad? Me dice Dorje Lopon que afortunadamente su centro sobrevivió. Me ha mandado algunas fotos en donde lo han convertido en un centro de acopio para poder distribuir necesidades primarias a la población, que es algo muy budista de hacer, maravilloso.
pero les pediría que los tuvieran a ellos, que son una comunidad hermana de Casa Tibet, muy presente en sus plegarias, ¿sí? Porque la situación está muy difícil. Me decía Dorje Lopon que si bien afortunadamente ninguno de los miembros de su comunidad falleció o se vio herido, que están muy traumatizados. Y si ven las fotos de la devastación, no es para menos, ¿sí? Entonces, terrible. Y también para nuestros pues, hermanos de Dharma en Acapulco. Tenemos ahí varios estudiantes de Casa Tibet, que también Acapulco está devastado otra vez por las inundaciones, ¿no? Y pues es una situación muy difícil porque a diferencia de los Estados Unidos, pues en México no hay apoyos, no hay recursos. Ahora sacaban en las noticias como la previa tragedia que sufrieron con el huracán, los recursos que habían ofrecido y que se tendrían que haber invertido se los robaron y los metieron a las obras insignes del gobierno, ¿no? Entonces, pues lo más probable es que hagan eso ahora, pero necesitan mucha ayuda, están inundados por todos lados, ¿no? Así que también ténganlos muy presentes en sus plegarias. Y en Yucatán llega el huracán Milton, que es categoría 5. Pero creo que está en tránsito a Miami. No sé si pegue mucho en Yucatán, pero pues también hay que generen buenos deseos para ellos y para la gente en Florida. Es como una pesadilla lo que está sucediendo. Y todo esto también, pues cambio climático, causas y efectos, ¿no?, de lo que estamos haciéndole al planeta. Muchas gracias, chicos, que estén bien y nos veremos Buda mediante la semana que entra. Gracias, y gracias a los que nos siguen a distancia.